Si la adoración es el centro del conflicto final, ¿cómo influye la música en esta batalla? Bienvenidos al episodio número 6, titulado La alabanza en el tiempo del fin. En el capítulo 14 de Apocalipsis y el versículo 7, Dios envía a un ángel, a un mensajero que representa a la iglesia verdadera del tiempo del fin, con un mensaje. El mensaje dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, está hablando del tiempo del fin. Y este mensaje claramente es un recordatorio de parte de Dios para adorarlo a Él con temor y dándole gloria. ¿Por qué? Porque la hora del juicio ha llegado. Según Apocalipsis, cuando llegue el tiempo del fin, llega el juicio. Y Dios quiere prevenir a los adoradores para que se preparen para este gran evento. La palabra clave de este texto es adoración. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así como Dios nos recuerda en el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, aquí nos está recordando adorar a Dios, únicamente a Él, porque de lo contrario no nos va a ir bien, el final va a ser distinto. Y este es el corazón, el centro del final del conflicto, la adoración, la batalla de la alabanza. El capítulo 13 de Apocalipsis nos presenta dos bestias. Las bestias, según los teólogos, representan poderes. Y en este capítulo, quizás los que hemos estudiado un poco estos temas proféticos, lo hemos hablado siempre en el contexto de la adoración, pero no en el contexto de la música. Hoy vamos a tratar de aterrizar algunos de estos términos a lo que está ocurriendo también con la música en nuestro tiempo. Vamos al capítulo 13, al versículo 3, segunda parte. Primero de estos poderes dice que tiene una herida mortal, pero fue sanado. Y la última parte del versículo 3 dice: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y el versículo 4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Estamos en un conflicto, es una batalla real, hay dos poderes, por eso aquí la palabra luchar. Esta primera bestia es una bestia que, como ya lo dijimos, representa a un poder, y ese poder tiene la capacidad de maravillar, de atraer a toda la tierra. Quiero decirles que la música cristiana contemporánea también tiene el mismo poder. No estoy diciendo que este poder es la música. Estoy hablando que la música es una herramienta que utiliza este poder para maravillar a la tierra, para atraer a la tierra. Y es una música que se basa en señales. Vamos más adelante en el versículo 13. Dice: también hace grandes señales, de tal manera que hace aún descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Las señales apelan a los sentimientos, a nuestros sentidos, a nuestras emociones. Y la música del fin del tiempo también. Es una música que apela al sensacionalismo, a la emocionalidad. El versículo 14 dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. La música, como lo hemos dicho en los episodios anteriores, puede ser utilizada para el bien o para el mal. No es neutra. Y en este caso,
Si la música engaña a los moradores para adorar a una segunda bestia o a un segundo poder, de acuerdo con este versículo, entonces estamos hablando de una música hecha y confeccionada para la adoración del yo, para la adoración del ser humano, porque cualquier música que se desvíe del camino de la adoración a Dios se va a desviar hacia el mismo ser humano, el yo. Y sin duda alguna vivimos en una sociedad en la cual la complacencia del yo se ve por todas partes. En la música también se puede apreciar. Muchos de los eventos religiosos no están adornados con música, sino que están saturados de música en sí misma. La música ocupa más tiempo que el estudio de la palabra. En muchos casos, el estudio de la palabra o la disertación es precedida por un concierto de 1 hora o más, en donde la gente salta, se emociona y hace una cantidad de eventos sensacionalistas, porque esa música despierta exactamente eso y está diseñada para despertar eso. De modo que el centro de la música ya no es Dios, ya es el ser humano, ya es la diversión, la complacencia. No es la reverencia, no es la solemnidad, no es el espacio reflexivo, no es fortalecimiento de la parte espiritual, sino sentirnos bien, sentirnos cómodos, sentirnos felices, etc. Y esto es interesante. Pero también la música final, la música del tiempo del fin, une a la tierra. El versículo 8 del mismo capítulo 13 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, todos, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Cuando dice todos, se refiere a la mayoría, porque no todos los adoradores van a inclinarse ante esta bestia. Claramente dice allí, cuyos nombres no estaban escritos. Entonces, hay otros nombres que sí están escritos, y esos son los de ese pueblo, los de esa iglesia, los de ese grupo, porque realmente no es una iglesia, pero es un grupo, un pueblo que es remanente y que no es la mayoría. Así que esta música promueve una falsa unidad. La música cristiana contemporánea tiene esa facilidad. Tal vez no podríamos imaginarnos en una iglesia X que ministre o que diserte o que predique un pastor de la iglesia A, porque habría un conflicto de doctrinas y ninguno de los dos permitiría que eso ocurriese con sus feligreses. Pero ¿sabían que la música así lo puede hacer? La música así perfectamente puede ir al púlpito, a la plataforma o al escenario de la iglesia A, de la B, de la C, de la E, de todas. Inclusive hay conciertos de música cristiana contemporánea en el cual se pueden unir feligreses de 100, 200 religiones diferentes y todos están felices. Qué casualidad, ¿no? Es una música que une, es una música en la que todos se sienten bien, pero no es una música que adora a Dios. Es un evento en donde la gente prefiere el espectáculo, en donde se prefiere el sensacionalismo que ya mencioné, y no la reflexión, la espiritualidad, no el crecimiento, no el fortalecimiento de mi relación con Dios. Es una música que se hace para que las personas la disfruten, pero no es una música que está centrada en Dios y en su verdad. Entonces, esta falsa unidad a través de la música y este sensacionalismo va muy bien con las características de estas dos bestias de Apocalipsis. Y estas dos bestias están en contra del poder y del grupo que representa a Dios, del poder de la verdad. La segunda bestia obliga, no solo engaña, sino obliga. La música engaña. Como ya hemos mencionado en episodios anteriores, la música o sirve para el bien o sirve para el mal.
No hay un punto neutral. Y la música que parece buena, porque tiene una letra cristiana, pero que como tal, su música no apela a la espiritualidad, sino que apela es a la complacencia propia, a la complacencia de los apetitos, entonces esa música es engañosa. Y la música se convierte en un arma que utiliza estos poderes para arrastrar a muchos a sus redes, para llevarlos allí. Por eso en el capítulo 14, el versículo 7 que leímos en la primera parte de este episodio, Dios nos recuerda adorarlo a Él. Dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si Dios nos recuerda, y Dios recuerda esto, también lo hace a toda la tierra. No lo hace solo a un pueblo en particular. Si bien el mensaje es para un ángel, es decir, para un mensajero, pues es el mensaje para todo el mundo. Y Dios lo hace porque Dios quiere rescatarte. Dios quiere sacarte de ese engaño. Dios no quiere que perezcas con el resto, con la mayoría, con los que no están escritos en el libro de la vida. Ahora, en el capítulo 14 de Apocalipsis, no solo ese ángel habla, sino que hay un segundo ángel que tiene otro mensaje. Pero hay un tercer ángel. Y ese tercer ángel se relaciona muy bien con el poder de la segunda bestia o del segundo poder o sistema que acabamos de leer en el capítulo 13. Puede sonar un poco enredado esto, porque el libro de Apocalipsis está muy lleno de símbolos y asuntos que hay que estudiar muy meticulosamente. Pero dice el versículo 9, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Y el versículo 12 más abajo dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, en el tramo final de este conflicto, parece que va a haber una guerra total. Habrá una batalla final. Un grupo por su lado obliga, constriñe a sus seguidores a adorarlo y a sus no seguidores también. Pero Dios por otro lado dice, no la adores, porque si la adoras vas a recibir la ira de Dios. Y el versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Dios siempre ha tenido un grupo que no se contamina, un grupo limpio, un grupo que le obedece, porque dice allí, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y guardar los mandamientos de Dios implica obedecer a Dios, no obedecer a lo que la bestia indica o a lo que el poder contrario a Dios indica en cabeza de Satanás. Por lo tanto, nosotros como adoradores tenemos que saber elegir la música que debemos utilizar para rendir la gloria y el honor a Dios. Una música centrada en Dios, en el que hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. No una música centrada en nosotros, porque es peligroso. Ahora, con estas características podemos hacernos un cuadro mental en donde vemos claramente las características de una música que maneja o representa a ese poder o a ese sistema falso de adoración y la música que representa al pueblo final o al pueblo remanente que está de parte de Dios. Dentro de estas características podríamos mencionar las siguientes. La fuente que inspira la música del falso sistema es aquella que está basada en la cultura y en el entretenimiento, pero la fuente que inspira la música del remanente está inspirada en la palabra de Dios, en los principios bíblicos que existen sobre la música y sobre la alabanza y la adoración. El propósito de la música del falso sistema es emocionar y entretener, pero el propósito
propósito de la música del pueblo remanente final es santificar y transformar. El centro de la música del falso sistema es el hombre y sus emociones, pero el del pueblo remanente, del pueblo de Dios final, es Dios y su verdad. El efecto de la música del falso sistema es la excitación, el éxtasis y hasta la confusión. Pero del pueblo remanente se caracteriza porque la música trae un efecto de paz, de reverencia y de gozo en Cristo. Por lo tanto, debemos evaluar la música a partir de estos elementos y esto nos puede ayudar y orientar para definir qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos haciendo, cuál música es la que estamos empleando hoy en mi casa, en mi iglesia, en mi vida personal y a quién estoy adorando con esta música. Esta música globalizada que apela a las emociones fue advertida por Pablo en 2 Timoteo 3, 1 al 5, cuando dijo que en los últimos días vendrían tiempos peligrosos, porque habría de llegar hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos. Estamos viviendo en esa época y debemos tener cuidado con la música que elegimos. Quiero leer del libro La música en el marco del conflicto cósmico, en la página 68, la siguiente descripción. Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. ¿Qué ocurrió en Indiana? De acuerdo con este relato, continuamos la lectura. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío, acompañado de tambores, música y danza. Esta frase me recuerda la música que utilizó el pueblo de Israel cuando adoró al becerro de oro y Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley. Y cuando venía con las tablas, escuchó y dijo: hay vocerío, había gritería, había un ambiente de fiesta, música y danza. Sigue diciendo nuestra lectura: el juicio de algunos seres racionales quedará confundido. No dice que de todos, pero dice de algunos, de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. ¿Sabían ustedes que cuando escuchamos música y nos acostumbramos a escuchar música emocional, no es que, es decir, toda la música tiene un grado de emocionalidad, pero cuando la música se pasa solamente al lado emocional, entonces nos genera dopamina. Demasiada dopamina nos vuelve adictos a estas músicas. Cualquier otra música más solemne, más tranquila, nos va a resultar aburrida, nos va a resultar sin gracia, nos va a resultar fuera de nuestro gusto, porque ya estamos pervirtiendo nuestro gusto. Y entonces nuestro lóbulo frontal, que es donde reside la inteligencia, la razón, el análisis, la reflexión, queda bloqueado. Y entonces tomamos decisiones, por supuesto, pero desacertadas. Qué interesante esto que estoy leyendo aquí y cómo representa tan perfectamente lo que le ocurre al cerebro con música emocional. Sigue diciendo: el ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que, si se condujera en la forma de vida, constituiría una bendición. Estamos hablando de la música. Entonces muchos quieren tener al frente no música, sino ruido, porque ya nos hemos acostumbrado a que ruido es música. Y entonces utilizamos todos los instrumentos al frente amplificados, utilizamos los bajos eléctricos, utilizamos las baterías, todo eso amplificado, porque queremos sentirlo, queremos sentir el ritmo. Pero esto lo único que crea es confusión en el cuerpo, confusión
a nivel de nuestro organismo. Dice, el influjo de los instrumentos se une con el estrépito y el vocerío, con lo cual resulta un carnaval, y a esto se lo denomina la obra del Espíritu Santo. Hace poco estábamos a menos 30 grados centígrados y era de noche. Yo salía de un ensayo con una agrupación y íbamos a esperar a mi cuñado que venía por nosotros para llevarnos de regreso a casa, pero estaba haciendo mucho frío y éramos los últimos, así que ya cerraban el recinto. Entonces tuvimos que salir y de camino al punto en donde nos encontrábamos vimos una iglesia grande, un templo, y había mucho ruido adentro, pero yo le sugerí a mi esposa que entrásemos para calentarnos un poco. Entonces nos dirigimos hacia allá, entramos las primeras puertas y luego habían unas segundas puertas para ingresar al recinto. No era la idea entrar hasta allá, pero estando allí en ese hall, una o dos o tres personas nos iban mirando y nos iban invitando y estaban en un culto. Entonces, bueno, entremos. Y entramos y había una fiesta espectacular adentro y había gente levantando las manos, gritando, unos, otros cantando, otros llorando y otros hablándose y diciéndose cosas mientras se meneaban con la música y no paraban y no paraban. Nosotros estuvimos más o menos 20 minutos allá adentro y fue increíble. Fueron 20 minutos en donde no paró la música, en donde no pararon los gritos. Increíble, increíble el engaño, porque este poder engaña. Este poder hace pasar lo malo como bueno. Dice aquí, y a esto se lo denomina la obra del Espíritu Santo. Las cosas que han ocurrido en el pasado acontecerán también en el futuro. Satanás, aquí no hay otro. Satanás siempre está detrás de estas mentes. Convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. Qué lástima que un don tan hermoso como la música haya sido tan degradado por el enemigo. Un don tan sublime, hecho para conectar con Dios, para alabar a Dios, ahora alaba al ser humano. Pero siempre que alabamos al ser humano estamos alabando al enemigo de Dios. Ojalá se quedara esa alabanza en nosotros y ya. Pero resulta que no, porque estamos respondiendo a los deseos y a los propósitos del enemigo de Dios. Muchas personas me dicen, profesor, yo gracias a Dios ya no escucho música del mundo. Yo ahora escucho música cristiana. Y yo le pregunto, ¿ah, sí? ¿Y qué usa? Muéstreme. Y cuando me muestra lo que usa, yo le digo, es mejor que use música mundana, que usted llama mundana. Porque es mejor que usted por lo menos cuando escucha ciertos ritmos, usted sepa que eso no alaba a Dios. A que me ponga una música que menciona a Dios cuando Dios no tiene por qué estar ahí. Porque es una blasfemia contra Dios. Es usar el nombre de Dios en vano. Y en otros casos, como ya lo hemos mencionado, es música que ni siquiera menciona a Dios. No se sabe para quién está dirigida. Podría ser para cualquiera. Entonces, en el tiempo del fin, hay un engaño maestro. Y la música es un elemento vital para este engaño, para que este engaño surta un mejor efecto. Porque como hemos visto en episodios anteriores, la música mueve a las masas. La música globaliza perfectamente las emociones del ser humano. La música sintoniza a personas de todas las culturas en un mismo recinto. La música tiene poder. Dios puso poder en la música. Nosotros reaccionamos ante la música y Satanás utiliza eso y su astucia para engañarnos y llevarnos a un punto de no retorno con la música. Y esto es peligroso, porque una vez estamos inmersos en ese mundo de la música cristiana contemporánea, pop, rock, reggaetón y todos esos otros géneros,
no queremos salir de allí. Lo demás no nos gusta. Es como cuando con la comida estamos acostumbrados a comer salado y llegamos a una casa o a un país en donde la comida es bajita de sal, no nos apetece. O cuando estás acostumbrado a comer con mucho ají, pero sales de tu casa, te invitan a otro sitio y allá no se usa ají. Y tú buscas el ají desesperado porque si no la música no te sabe, perdón, la comida. Ya estoy tan metido en el cuento de la música que, bueno, pero la música también es comida. Entonces te comes eso, pero no lo disfrutas. Te lo comes por decencia, por respeto. Así nos pasa con la música. La música es un alimento. ¿Qué tipo de alimento estamos utilizando? Tenemos que reflexionar en eso porque estamos viviendo en el tiempo del fin. Y tal como termina este párrafo de eventos de los últimos días, la página 170 de Ellen White, dice: la música, Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. Sumado a la astucia de Satanás para utilizar una música que atraiga, que atrape, que llame la atención, sobre todo de los jóvenes, pues viene el otro tema, y es que en la mayoría, al menos de nuestras iglesias adventistas, no hay una dirección, un liderazgo en la música. Entonces, como dice el refrán, cuando el gato se va de la casa, los ratones hacen fiesta. Como no hay quien dirija, que conozca, que sepa de este tema a profundidad, que tenga una filosofía clara, coherente con los principios bíblicos, muy fácilmente cualquier música puede sonar en esa iglesia. Cualquier música. Y los hermanos tendrán que escucharla y acostumbrarse, porque no la van a cambiar. Pero cuánta falta nos hace dirección de música, director. Eso sería como una orquesta sin director. ¿Qué puede sonar ahí? ¿Cómo se pueden poner de acuerdo todos los músicos? Toquemos cuando ni siquiera se pueden ver. Y así hay muchas iglesias, como una orquesta sin director. Finalmente dice aquí en este libro: ejercitaciones extrañas que ciertamente alejan la mente de la dirección profunda del Espíritu Santo. La obra de Dios se ha caracterizado siempre por la serenidad y la dignidad. Ahora, no estamos diciendo con esto que la música que agrada a Dios es aburrida, que ya hemos dicho en episodios anteriores: leas en Salmo 100, cantad alegres. Pero la alegría viene del corazón. El gozo viene del corazón, transformado y santificado. No tengo que ponerme alegre porque me ponga una batería o una pandereta al frente y me hagan un contratiempo y me hagan mover. Eso no es alegría real. Eso es una cosa emocional, pasajera. Se acaba la música, se va la alegría. Pero la alegría del cristiano, la serenidad y la dignidad lo deben caracterizar siempre. Vamos a ir ahora al libro de Apocalipsis nuevamente, porque también está la música del pueblo del fin, del remanente, de ese pueblo que sí tiene sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Capítulo 14 de Apocalipsis. Dice el versículo 3: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender ese cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Este no es un número literal, es un número simbólico, pero recordemos, no es la mayoría. Eso tiene que quedar claro. Recuerden que Jesús mismo, cuando estaba representando el reino de los cielos, dijo: el camino ancho es el camino por donde va la mayoría, por eso es más ancho, pero va a la perdición. Pero el angosto, el difícil, es por donde va la minoría, pero lleva la vida eterna. Aquí también son menos que la mayoría, pero estos menos son los afortunados, los que tomaron la decisión correcta. Cantan un cántico nuevo delante del trono. Dice aquí: estos son los que no se contaminaron con mujeres,
pues son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde va, son los redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. La música que alaba a Dios es una música centrada en Dios, no en el ser humano ni en sus emociones. Es en la grandeza de Dios, es en la santidad de Dios. Por eso cantan un cántico nuevo, delante del trono, donde solo puede estar quien adora a Dios, no a sí mismo. No es una música contaminada, es una música pura. Es decir, es una música que desde su origen tiene el propósito de alabar a Dios, no como la música cristiana contemporánea. Tú no puedes utilizar reggaetón para alabar a Dios, por la sencilla razón de que el reggaetón no fue creado para alabar a Dios. Así le pongas una letra cristiana que diga, pero la música no fue creada para eso. Así podríamos seguir con los demás estilos. Aparte, dice aquí, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces, la música que alaba a Dios, que glorifica a Dios, sigue las señales claras de los principios bíblicos. Se basa en un escrito está. Y aparte de eso, el versículo 5 dice que es una música en donde la verdad prima, está centrada en Dios, que es la verdad, sin una sola mancha. La pregunta es, la música que estás usando, la música que estás componiendo como compositor, si eres compositor, la música que tocas como instrumentista, ¿está centrada en Dios? ¿Es una alabanza que resiste el tiempo del fin y que te lleva a ese grupo selecto de salvos, de redimidos? ¿O es una música que está del otro lado, en el lado de la globalización, en el lado de las masas, en el lado del espectáculo, en el lado de la satisfacción del yo y de los apetitos? Tú tienes la respuesta. La palabra de Dios te invita en Apocalipsis 14:7 en adorar. Adora a Dios, al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si mantienes ese camino, vas a poder cantar con los redimidos delante del trono las alabanzas, y habrás podido ganar la batalla final por la